¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí en su canal Concienciario Cuántico. Espero que se la estén pasando bien y mis deseos son que Dios me los bendiga mucho. Bien, pues vamos a pasar al tema. Vamos a hablar de lo que es la electricidad. Bien. Y les voy a leer lo que es el concepto básico de electricidad. Es el flujo de electrones que pasan a través de un cuerpo conductivo en determinado momento. ¿Qué son los electrones? La electricidad es un flujo de electrones que se mueve a través de un cuerpo conductivo o un conductor, como lo es el cobre, el oro, la plata, qué sé yo. Pero ¿qué son los electrones? Para saber qué son los electrones vamos a tener que ir a la estructura básica de todo lo que existe. Dentro del universo existe el espacio, el vacío y la materia. Vamos a la materia. La materia se encuentra, nos habían enseñado que se encuentra en tres tipos de formas, tres estados de la materia. En física básica nos dicen que es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Pero tenemos también lo que es el cuarto estado de la materia, que es el plasma. Y el plasma lo podemos encontrar dentro del fenómeno conocido como ionización, que es un fenómeno que produce la electricidad al atravesar el aire. Al circular en el aire se forma el plasma y muchas veces se ve de color azulito, también puede tener color como morado, de distintos colores, pero en sí ese es el plasma. Y el fuego también es otro tipo de plasma, un fuego rojo, un plasma rojo o amarillo, anaranjado, algo así. Ese es el plasma, es el cuarto tipo de forma de la materia. Y en el fuego también hay electrones. Después veremos eso. En el agua hay electrones, todo se conforma, todos los átomos, en toda la materia existen los electrones. ¿Por qué? Porque todo está formado de átomos. Y los átomos están formados de tres partes, que lo que es el núcleo, los neutrones y los electrones. Son tres. Entonces ahí tenemos los electrones. Ahora, tenemos que todos los elementos de la tabla, casi todos los elementos de la tabla periódica de los elementos, van a tener en su última capa de valencia. ¿Pero qué es la capa de valencia? Se me olvidó comentarles. Vamos al siguiente ejemplo. Bien, pues tenemos aquí representado un átomo. En sí un átomo no es así, pero esta es la manera de representarlo para que nos lo podamos entender, amigos, de la mejor manera. Y de poder explicar todo lo que pasa dentro de un átomo. Pues bien, como les dije, tenemos un núcleo. Y junto al núcleo tenemos lo que son los neutrones. Y los electrones están orbitando alrededor del núcleo. Como vemos, cada electrón tiene una órbita diferente. Pero para entenderlo más vamos al siguiente ejemplo. Lo vamos a poner así. Y tenemos que alrededor del núcleo orbitan nuestros electrones. Y que cada átomo tiene una estructura diferente. Por ejemplo, el cobre en su estructura atómica encontramos que tiene 29 electrones, todos distribuidos en sus capas de valencia. Pero nosotros, para saber lo que es electricidad, nomás nos va a interesar lo que es la última capa de valencia. ¿Por qué? Porque todas las demás capas están completas, están estables. Tienen sus 8 electrones. Se necesitan 8 electrones para tener una estabilidad, pero resulta que el cobre en su última capa de valencia tiene un solo electrón y por eso es tan buen conductor de electricidad. Ok. Porque si nos encontramos con otro tipo de elemento como es un semiconductor, nos vamos a encontrar que tienen tienen 4, por ejemplo el silicio tiene 4 electrones en su última capa de valencia.
Y es esta inestabilidad en cada átomo de que solo tiene, por ejemplo, este tiene un electrón y necesita 8 para estar estable. Entonces al encontrar otro átomo que tenga en su estructura más electrones que aquellos van a brincar hacia esta capa de valencia que no tiene para lograr que este átomo esté estable. Entonces vamos a encontrar que aquel cede un electrón a este átomo. Y a ese efecto de ceder electrones de átomo en átomo, se le llama, cuando el electrón está viajando, se le llama átomo, se le llama electrón libre. Y ese electrón libre es el que circula a través de esos átomos dentro de la molécula del cobre. Y así sucesivamente se va formando una cadenita, y así encontramos que tenemos el flujo de corriente. Bien, ahora ya entendimos cómo se puede mover un electrón a través de los átomos de una estructura de un conductor. Bien, pero ahora ¿cómo podríamos nosotros generar ese electrón? En realidad no generamos nada, la electricidad ya existe, como les dije, en todas partes. El elemento que nos valemos para generar la electricidad es un elemento llamado magnetita. Es una piedra de magnesia y es un imán natural y es muy abundante. El neodimio y el samario forman partes de las tierras raras y representan la última generación de los materiales magnéticos y son los imanes más potentes que existen en el mercado. Bien. Ahora, ¿qué es un campo magnético? Un campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética y de las corrientes eléctricas. El campo magnético es un vector axial como lo son los campos rotacionales comúnmente definidos en el término de la fuerza de Lorentz ejercida en cargas eléctricas. Los campos magnéticos se producen por cualquier carga eléctrica producida por electrones en movimiento. Bien, entonces tenemos que en este elemento hay muchos electrones libres. Aquí tengo un imán. Necesito un metal. Otra cosa que les tengo que explicar es que los electrones atraen a los neutrones, pero los electrones entre sí se repelen. Los neutrones entre sí también se repelen, así. Pero neutrones y electrones se juntan. Puros electrones se rechazan, puros neutrones se rechazan, ¿ok? Pues este es un imán. Y aquí alrededor hay un campo magnético que no podemos ver y tiene un polo negativo, un polo sur y un polo norte. No lo podemos ver, pero allí está. Los electrones están circulando aquí, libres. ¿Cómo puedo saberlo? Con un metal que está cargado de carga positiva. ¿Ven? Es como el metal está cargado de electrones que los electrones tienen carga negativa, lo jala, lo llama, lo une, como les dije. ¿Ven? Entonces tenemos que aquí hay un campo magnético, un campo de electrones circulando aquí, así alrededor de todo esto. Ahora, si nosotros aquí tenemos unas bobinas de cobre, esta es la más adecuada para el tamaño, pero la tengo muy quemada, les muestro esta. Esta es una bobina de cobre. Ok.
un embobinado de cobre. El cobre habíamos dicho que es un conductor muy bueno porque es un material inestable que en su última capa de valencia tiene un solo electrón. Y aquí tenemos un montón de electrones libres. Entonces cuando nosotros metemos la bobina adentro del imán, automáticamente los electrones fluyen al cobre. Pero es mediante movimiento y fricción que empiezan a fluir los electrones ya a través del cobre. Por eso es el movimiento el que genera esa corriente eléctrica. De hecho, dentro de los amplificadores también no les había mencionado que por eso se coloca la red de Sobel antes del parlante o al final del amplificador, a las salidas, porque una bocina lo que hace es pasarle al parlante la vibración, es pasarle al cono la vibración de los electrones que le metemos nosotros a nuestra bobina, que a su vez cuando chocan con los electrones que están en el imán de la bocina, se genera el movimiento mecánico, la fuerza mecánica. Entonces empieza a friccionar aquí entre el sube y baja aquí en el imán, dentro del imán. Y ese movimiento es el que hace que los electrones fluyan. Entonces nosotros metemos carga para que se genere el sonido, pero a su vez el movimiento hace que haya más electrones y se regresen al amplificador, y la red de Sobel evita eso. ¿Ok? Pues por el momento creo que está explicado cómo se logra obtener electricidad mediante movimiento. Es por eso que un motor eléctrico se puede convertir en un generador de electricidad de corriente. Ok, pero eso ya lo estaremos viendo en otro video. Yo creo que ya quedó explicado, amigos, cómo generamos la electricidad a través de la inducción, porque eso es lo que se llama inducción: pasar electrones sin que haya contacto entre este y otro conductor. Simplemente a través de electrones libres en el aire se inducen. ¿Entienden? Es la misma forma en la que trabaja un transformador de corriente como estos. No, en estos transformadores no hay contacto entre las patas, entre la entrada de corriente, entre los pines de entrada de corriente y los pines de salida. No hay contacto físico. Simplemente están cerca, están así, cerquita. Y hay inducción. O sea que los electrones brincan de un lado a otro. ¿Bien? Lo que les decía yo en otro video de electricistas, que este fenómeno lo debe de conocer cualquier electricista para que no meta un montón de cables en una tubería todos apretados y con un montón de carga super, porque hace allí una chorfla tremenda, ¿verdad? Y va a haber caída de tensión, va a haber un gasto tremendo de consumo en tu medidor y muchas cosas, muchos efectos. Bien, pues espero que todos hayan entendido, amigos. Fue un gusto estar con ustedes, que Dios me los bendiga. Espero que sigan en el canal, que me sigan apoyando. No se olviden de darle like al video si les gustó, si les sirvió. Y pues comenten, digan también lo que no han entendido, lo que quieren entender. Y eso me va a ayudar también a mí para seguir sacando más videos, ¿ok? Pues nos vemos hasta la próxima, amigos. Chao.